aquí, brindar por la Navidad y por la lotería y por todo eso, pero me acaban de decir que la fiesta va a ser conjunta, que no va a ser a nivel particular nuestro, sino que va a ser de toda la gente. Que suelen hacer la despedida, la suelen hacer el viernes, pero lo han adelantado al jueves, con lo cual coincide con lo que nosotros, con lo que yo quería hacer aquí. Así que acabaremos media hora antes y no será aquí, será allí con todas las personas que estén aquí, ¿vale? Eso es ahora las firmas, otra cosa importante. Bien, y entonces vamos aquí en Coslada y en San Sebastián de los Reyes, a ver qué me dicen por aquí, hola, hola, hola. Bien. Bien, aquí en Coslada y en San Sebastián de los Reyes y en el Jacinto Verdaguer tenéis un par de días más que en los otros centros, así que aquí eran 14 sesiones, con lo cual nos va a dar tiempo más o menos de dar el temario. Y digo más o menos porque visto lo que ha pasado hoy en San Sebastián de los Reyes, no hemos llegado a la mitad del tema 8, que yo tenía previsto cargarme la mitad del tema 8 hoy, el jueves 19 la otra mitad, pero creo que entre el Pisco Labis, entre la fiesta y esto, no voy a poder hacerlo. Así que el tema 8 lo voy a grabar. Vamos a avanzar todo lo que podamos aquí el tema 8, pero después lo voy a grabar. Si queréis la grabación del tema 8, me escribís un correo electrónico y yo os envío la grabación, ¿de acuerdo? Así que tenemos esta clase, tenemos la clase del día 19, nos despedimos del año 2024 y nos reencontramos en 2025. Y en el 2025 tendremos dos clases. La primera clase la dedicaremos al tema 9 y el tema 10, juntos, los dos en una clase, porque son más livianos esos dos temas. Y después la última clase haremos la segunda práctica, ¿de acuerdo? Y con eso acabamos todo el temario. Bien, lo que vamos a hacer ahora es acabar el tema 7, que nos quedó un pelín del tema 7, y empezar el tema 8 hasta donde podamos llegar, ¿vale? Bueno, me voy a colgar esto, a ver si acaso con esto. Colgado, se oye mejor. A ver si así se oye mejor. Sí, en clase vamos a hacer la segunda práctica y la haremos el último día de clase en enero. El último día de clase en enero. En enero tenemos dos clases. La segunda clase haremos la segunda práctica. Bueno, mucho mejor ahora. Bien, nos quedamos, fijaos que estamos en el tema 7. El tema 7 se titulaba Aprendizaje y Motivación y habíamos estado hablando de los dos tipos de aprendizaje que llamábamos básicos, asociacionistas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Ahí habíamos acabado. Fijaos que todo el bloque temático de estos tres temas, el tema 6, el tema 7 y el tema 8, todos pertenecen al mismo bloque temático. Y el bloque temático se llama Génesis de la conducta motivada. Génesis de la conducta motivada, es decir, ¿dónde nace la conducta motivada? Para contestar a esa pregunta nos tendremos que ir a los determinantes. Los determinantes internos, los determinantes externos, 4 determinantes internos, 3 determinantes externos, ¿de acuerdo? Bien, génesis de la conducta motivada. ¿Dónde nace la conducta motivada? Determinantes internos, determinantes externos. El tema 6, que estuvimos hablando de Darwin y de Lamarck, que estuvimos hablando de los instintos, que estuvimos hablando de las pulsiones de Freud y de McDougall, estaba dedicado a unos determinantes, a los determinantes internos, a la herencia, a la homeostasis. Después pasamos al tema 7, que es este que estamos acabando, y empezamos a hablar de los determinantes externos. Un determinante externo, el aprendizaje, a través del refuerzo o del castigo. Condicionamiento operante, condicionamiento clásico. Y el aprendizaje era un determinante interno o externo. Era un determinante externo. Como proceso psicológico, evidentemente es un proceso psicológico interno, cognitivo, pero como determinante es un determinante externo, ¿de acuerdo? Y ahora cuando pasemos al tema 8, el tema 8 se titula Motivación y cognición. Ahora ya los determinantes de la conducta motivada
son las cogniciones, nuestros pensamientos, los procesos cognitivos, la atención, la memoria, lenguaje, pensamiento, percepción. Por eso se titula motivación y cognición. Es el tema más importante, el tema 8 es el tema más importante. Es la corriente más usada en psicología. Eso no quiere decir que las demás no funcionen, las demás funcionan. Lo cognitivo no anula lo conductista, ni lo instintivista, ni el psicoanálisis. Ya dije aquí en la primera clase de los 7 puntos de vista diferentes de la psicología que estuvimos viendo, el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, etcétera, etcétera, que ninguno de ellos es inválido y ninguno de ellos es válido únicamente, sino que son complementarios, de tal manera que si una conducta es explicada desde esos 7 puntos de vista, estaremos más cerca de comprender esa conducta que si lo explicamos desde un punto de vista nada más. Y esto tiene sus repercusiones a la hora, por ejemplo, de aplicar terapias. No todo el mundo vale para entrar en una terapia psicoanalítica. Para eso hay que tener un mínimo de introspección. Si no tienes un mínimo de introspección, no puedes hacer un psicoanálisis. Te vendría mejor algo conductista. Si yo me muerdo las uñas y quiero recibir un tratamiento conductista, pues ya sabéis, los 4 procedimientos. Castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo y refuerzo negativo. Así que si yo me muerdo las uñas, los conductistas que únicamente a lo que atienden es a los estímulos y a las respuestas, no a lo que pasa en la O, pues a lo único que se van a dedicar es a que yo no me coma las uñas. ¿De acuerdo? Pero esto es un síntoma. Yo ya no me como las uñas, pero la causa, la infección, no ha desaparecido. Así que ahora no me como las uñas, pero a lo mejor me como la piel por dentro de esto, o me rasco hasta que llegue al hueso, o me tiro del pelo y me arranco todo el pelo, o el cuerpo rompe por algún sitio. Pero los conductistas ya no te muerden las uñas. ¿Y qué es una técnica conductista? O cuando, por ejemplo, un niño se mea en la cama. Un niño se mea en la cama, pues otra técnica conductista. Le ponemos un aparatito que se llama pipí stop, de tal manera que cuando el líquido, la humedad, entra en contacto con el aparatito empieza a... es una alarma. El niño se despierta y hay que hacer todo un ritual para que el niño deje de mearse en la cama. Yo me muerdo las uñas, me pinto con un esmalte asqueroso, de tal manera que cuando me llevo las manos a la boca, me dan ¿qué me dan? No, sí, ya, pero en términos de condicionamiento operante, ¿qué me dan? ¿Un refuerzo positivo? ¿Un refuerzo negativo? ¿Un castigo positivo? ¿Un castigo negativo? Un castigo positivo, con lo cual yo ya no me muerdo las uñas, eso hacen los conductistas. Pero desde el punto de vista cognitivista van a otra cosa. No van a anular la conducta, que también, sino un poco más allá. ¿Cuáles son tus procesos mentales que te han llevado a desarrollar esa conducta? Es algo más profundo, es algo más complejo. ¿Eso quiere decir que lo cognitivo anula al otro? No, porque, por ejemplo, personas del espectro autista funcionan perfectamente bien con técnicas conductistas. No podemos meter a esas personas en un psicoanálisis o en algo cognitivo, pero funcionan perfectamente. Para acostumbrarnos a nosotros y para que nosotros aprendamos una nueva conducta de llevar los carritos de compra y ponerlos en orden, funciona perfectamente en una técnica conductista. Para deciros a vosotros que lo estáis haciendo bien cuando vais al examen de psicología de la motivación, aprobáis, eso es una técnica conductista. Os están diciendo, lo estás haciendo bien. Repite, para la siguiente asignatura repite lo mismo. Y si sacáis un 4, un 3, un 2, un 1, un 0, os están diciendo, si eres listo o lista, cambia, porque así la cosa no va bien. Así que el conductismo vale, el psicoanálisis vale, el evolucionismo vale, el instintivismo vale y lo cognitivo también vale. Lo que demuestran los análisis es que el cognitivismo está aquí y todos los demás están aquí.
Por eso es la corriente más potente dentro de los estudios universitarios, el cognitivismo. Y las terapias cognitivas, pues, son las más abundantes, las que menos, las que más resultados dan, etcétera, etcétera. O sea que esto tiene su aplicación después. Así que vamos a acabar. Hemos visto el condicionamiento clásico, hemos visto el condicionamiento operante, que ya sabéis que son aprendizajes por asociacionismo. Condicionamiento clásico, estímulo con estímulo. Condicionamiento operante, estímulo con respuestas o respuestas con las consecuencias de las respuestas. Pero cuando esas asociaciones dejan de darse, el aprendizaje se esfuma, no es un aprendizaje potente. Así que condicionamiento clásico visto, condicionamiento operante visto, con refuerzo positivo, refuerzo negativo, bla, bla, bla. Y vamos con el último tipo de aprendizaje que ya deja un poquito de lado, bastante de lado, ese reduccionismo del conductismo radical y empieza a plantearse otras cuestiones. Este va a ser el puente, el aprendizaje observacional, el aprendizaje sin ensayo, el aprendizaje de Albert Bandura, que además os sé, en las mini actividades del tema 7 tenéis un vídeo del experimento de Bandura, que se llama el muñeco bobo o algo por el estilo, donde se ve cómo los niños aprenden la agresividad, la conducta agresiva, viendo y observando a un modelo. Y Albert Bandura va a ser el puente que nos ponga, que nos haga pasar al tema 8, a las explicaciones cognitivas de nuestro comportamiento. Albert Bandura habla, lo más conocido, el término más conocido es el aprendizaje observacional, pero se conoce de un montón de formas este tipo de aprendizajes o esta teoría de Albert Bandura. Aprendizaje vicario, porque el que recibe el reforzador o el que recibe el castigo, el que recibe es un modelo y yo lo único que hago es observar la conducta del modelo. Por eso es aprendizaje vicario, aprendizaje sin ensayo, y esto va a ser una diferencia fundamental con respecto al conductismo. Aprendizaje sin ensayo. El conductismo dice, os voy a poner un ejemplo de risa, yo soy de un pueblo, vengo a Madrid y me voy a la Castellana y quiero atravesar la Castellana y eso es complicadísimo porque hay coches para allá, coches para acá, muy complicado atravesar esa calle tan grande. Yo en mi vida he visto un semáforo, pero quiero pasar a la otra parte, a la otra acera, ¿de acuerdo? Fijaos lo que dicen los conductistas, grosso modo. Los conductistas dicen que para aprender una conducta la tienes que poner en práctica por ensayo-error, como hacía el gato dentro de la caja problema de Thorndike. Estoy dentro de la caja, tengo motivación de hambre, veo un plato de comida afuera, así que empiezo a hacer conductas, porque necesito salir de la caja. ¿Os acordáis de la caja problema de Thorndike? Y empiezo a hacer conductas. Las conductas que me lleven a abrir la caja y comer, esas las aprenderé, las otras las voy desechando. Pero tengo que ensayar, por ensayo-error tengo que poner en práctica algo, a ver si me lleva a un premio o a un castigo. Los conductistas dicen que para que yo pase a la otra parte de la Castellana, tengo que probar. Así que pruebo, me atropellan y digo, pues esto ya no lo puedo hacer. Pero eso dicen los conductistas, tienes que poner en práctica y ver qué consecuencias tiene. De tal manera que si tiene consecuencias positivas, lo repetiré. Si tiene consecuencias negativas, no lo haré. Pero lo tienes que poner en práctica. Eso no es ninguna tontería. Tenemos muchos aprendizajes, muchas conductas que están adquiridas por condicionamiento operante, que hemos puesto en práctica y hemos visto, pues esto tiene, ¿de acuerdo? Ir al examen de psicología de la motivación. Aprender a estudiar un 7, un 8, pues lo estoy haciendo bien, voy a seguir por este camino. Un 0, pues entonces no, voy. Pues lo mismo yo atravesando la Castellana. Y aquí que viene Albert Bandura y dice, ¿esto es así? Sí. Dice, pero hay otra forma de aprender que, por eso se llama, y pongo el hincapié, aquí me he quedado enganchado a esto, aprendizaje sin ensayo. Es decir, sin poner en práctica la conducta y sin siquiera sufrir el castigo o gozar del refuerzo, yo puedo aprender simple y llanamente
observando. Es un aprendizaje importantísimo en el humano. De hecho, cuando nosotros somos papás y mamás, tenemos unos pequeñitos que son esponjas y que te están mirando, porque precisamente los modelos de esos niños somos papá y mamá. Así que, si quieres que el niño lea, porque te han dicho que es bueno leer, coño, que te vea por lo menos con algo en la mano, aunque esté al contrario lo que estés leyendo, pero que te vea con algo en la mano y con un rictus de que te lo estás pasando bien leyendo eso. Si quieres que el niño no fume o tenga menos probabilidades de fumar cuando sea mayor, no fumes delante de él. Si no quieres que se emborrache, no te emborraches delante de él. Si quieres que no diga palabrotas, cuando vayas con él en el coche a llevarle al colegio y alguien haga una pirula, por favor, córtate en decir, hijo puta, cabrón, porque después el muchacho lo va a, lo va a ejecutar, lo va a ejecutar. No sabemos si lo va a ejecutar o no, pero lo va a aprender. Esta es la otra gran aportación de Bandura. Puedo aprender y jamás ejecutar. Así que diferencia aprendizaje de ejecución. El conductismo no. El conductismo para aprender tiene que ejecutar. Por eso el conductismo es con ensayo. Lo tengo que poner en práctica. Si lo pongo en práctica, aprendo. Albert Bandura dice, no, una cosa es aprender y después ejecuto si a mí me da la gana. Así que yo, atravesando la castellana, en vez de ponerlo en práctica y que me atropellen para enterarme de que así no lo puedo hacer, lo único que tengo que hacer es observar que hay un montón de gente parada delante de un palito vertical con 3 colores, rojo, verde y azul. Y cuando se pone un muñequito en verde y hace la gente pasa, yo que soy avispado digo, va a ser esto. Para pasar va a ser esto. ¿Lo he aprendido? Sí, ya lo he aprendido. ¿Y lo voy a ejecutar? Si quiero, sí, si no, no. ¿De acuerdo? Así que distingue lo que es aprendizaje de lo que es ejecución. El conductismo no. Y para aprender se necesita algo que el conductismo no quería ni en pintura. No decía que no existiera, sino que es imposible estudiarlo. Para aprender algo se necesitan 2 procesos cognitivos. Uno de ellos es la atención. Es decir, tenemos que elegir un modelo y atender a ese modelo. ¿Por qué yo elijo un modelo y no otro? Pues por las características de ese modelo, pero también por mis características de personalidad. De tal manera que hoy en día tenemos lo que es para mí una catástrofe, pero para mí no sé si será una catástrofe o no, que tenemos millones de personas que están aprendiendo cosas porque están observando a unos modelos. Estos modelos hoy en día se llaman influencers. Influencers. Te digo yo que en castellano, en español será influenciadores, ¿no? Pero queda más... Después hay lovers, haters y runners. Yo corro, por ejemplo, pero yo no digo yo soy corredor. Yo digo yo soy runner. Queda más chic. Después no soy inglés, no soy ni papa de inglés, pero queda muy bien decir yo soy runner. Se lo digo a una persona, la persona empieza a hablarme en inglés, digo, no, es que yo no sé inglés. Dice, entonces, ¿por qué dice runner? Yo, no sé, porque es más guay. En fin. Entonces ahora hay una serie de personas que se llaman influencers. Y hay millones de personas mirando a esos influencers. Claro, y cuando tú ves a esas personas que se llaman influencers, dices, ¿pero qué están influyendo? O sea, ¿qué es lo que influye en estas personas? ¿Cuál es el...? No, me acabo de levantar y me voy a comer un café con leche con una magdalena. No os riáis porque la cosa es seria, ¿eh? O sea, la cosa es seria. Que hay personajes que tienen detrás millones de personas viendo a esos personajes, que son personajes. Pero bueno, esto es aprendizaje observacional, así que donde me he quedado enganchado, que es que tiene que ver con el modelo al que vas a observar, pero es que claro, ese modelo yo lo tengo que seleccionar y le selecciono con respecto a mis características de personalidad. Yo no selecciono a un filósofo
que me esté influenciando y me esté enseñando filosofía existencialista, que tendría un pase. No, hay otras personas que eligen, pues esto, a estos influencers. Así que eso tiene que ver también con mis características de personalidad. Y esas características de personalidad, como veremos en el tema 8, ya tienen un prefijo. Y el prefijo es auto. Autoestima, autoimagen, la imagen que yo tengo de mí mismo, la estima que yo me tengo de mí mismo, la autodeterminación, soy yo el que me determina, no me determina el premio o el castigo que me den de fuera, o los traumas infantiles adquiridos en la infancia, como dice el psicoanálisis, sino soy yo el que me autodetermino y soy yo el que me pongo las metas. Y después veo diferentes planes para llegar a las metas, pero soy yo. Así que todo esto, así se llama, es aprendizaje vicario, aprendizaje sin ensayo, aprendizaje observacional o aprendizaje social. Importantísimo en el aprendizaje humano. Y la hipótesis básica es que no solo aprendemos cuando ejecutamos conductismo, sino que también lo hacemos simple y llanamente cuando observamos, sin necesidad de hacer nada. ¿De acuerdo? Así que los niños aprenden de sus modelos, papá y mamá, sin necesidad de hacer nada. Cuando tenemos dos niños, uno mayor y uno más pequeño, decimos el pequeño es inteligente, inteligente, inteligente. Mucho más que el mayor. Y le dices, o sea, ¿que tiene un cociente intelectual mayor? No, el cociente intelectual es el mismo. Cuando se dice inteligente es porque el pequeño tiene un modelazo, tiene un modelo potente, que es su hermano mayor. Y ve, calladito, ve las conductas de su hermano mayor que son premiadas y las conductas que son castigadas. Y este tío es una esponja. Y dice, pues ya lo he aprendido. Que lo haga o no lo haga, ya veré, pero ya lo he aprendido. He aprendido que cuando mamá pone brócoli en la mesa y el mayor dice que no se lo come, las cosas que pasan. Así que yo haré de tri corazón y me comeré aunque sea un cachito de... Así que los pequeños, los segundos, son muy listos, pero no que sean listos, sino que tienen un modelo, su hermano mayor, así que aprenden mogollón. Y sin necesidad de hacer nada. Bueno, Albert Bandura llama, bueno, esto, o sea, que ya que somos modelos, que pensemos un poquito en qué hacemos delante de los niños. Fijaos que esto, yo cuando estábamos hablando de los motivos innatos, que estábamos hablando del sexo y decíamos que papá y mamá pues fracasamos en enseñar qué es el sexo a los niños, no queremos, pero sin embargo tenemos una laxitud potente con la agresividad. O sea, el niño puede estar tranquilamente viendo una película donde se mata, donde se asesina, que eso no tenemos ningún problema con ello. Ningún problema. Ahora sí, si sale una imagen de una pareja en actitud erótica, eso sí, vamos corriendo y lo cambiamos, porque eso es malo. La agresividad no. La agresividad, bien, correcta. Pero lo otro es malo, así que vamos corriendo a cambiarlo. Eso es un problema que tenemos serio, pero bueno. El experimento del muñeco bobo de Albert Bandura va precisamente de esto, de la facilidad que tienen los niños de aprender conductas agresivas. Y colateralmente llegó a otra conclusión que no la buscaba. Y los niños con no, más facilidad que las niñas con A. Pero eso fue una conclusión colateral. La teoría social y cognitiva, perdón, la teoría social cognitiva de Bandura dice esto: considera al AO, cuando veáis su AO es aprendizaje observacional, considera el aprendizaje observacional, y es una definición bien, donde recoge todo lo que vamos a hablar, la considera como una representación mental. El aprendizaje es una representación mental y elaborada de un sujeto que observa a un modelo, que este modelo está ejecutando una acción y que goza de las consecuencias de la acción, o por el contrario, que sufre las consecuencias de esa acción. Pero eso es el aprendizaje observacional, es una representación mental. Es decir, no hay que ejecutar nada, todo se queda dentro de la OEOR, que es el esquema del cognitivismo, ¿de acuerdo?
Cuando una persona ve a un modelo ejecutando una conducta, esta persona desarrolla expectativas de las consecuencias que va a tener ese modelo. Por eso no es necesario ni que el modelo tenga premios o castigos. Ya basta con mi expectativa. Yo espero que ese modelo tenga premios o castigos. Si espero que tenga premios, pues yo voy a hacer lo mismo que el modelo, a ver si tengo ese premio. Ahora veremos el esquema del refuerzo vicario. Así que desde Albert Bandura, y ya digo que es el puente para el cognitivismo, da importancia a los procesos simbólicos, a los procesos cognitivos, sin necesidad de que el observador, el que va a imitar, realice ninguna conducta y que no obtenga reforzador alguno. Por lo tanto, Albert Bandura, el aprendizaje observacional, diferencia entre aprender y ejecutar. Para aprender se necesita el refuerzo vicario. El refuerzo vicario es un refuerzo que no obtengo yo, sino que obtiene otra persona. El refuerzo vicario es el que obtiene el modelo, no el mío. Eso para aprender. Y después ya para ejecutar, ahí sí que se necesitaría el refuerzo directo, a mí. ¿Vale? El reforzador, por tanto, influye en el aprendizaje observacional, ya lo sabíamos de los conductistas, pero por una mediación cognitiva. ¿Y cuál es esa mediación cognitiva? Pues es la esperanza, es la expectativa que yo tengo de conseguir eso si realizo la misma conducta. Por lo tanto, es más antecedente que consecuente. Estamos anticipando el reforzador que yo voy a obtener si realizo la conducta, porque lo he visto en el modelo. No sabemos si lo vamos a obtener o no. Por eso lo anticipo y por eso pongo en marcha esa conducta. Por lo tanto, estamos hablando para el aprendizaje de un refuerzo vicario. Y para este refuerzo vicario tenéis en el manual este esquema, el refuerzo vicario. Tenemos la situación, un estímulo anticipado reforzante. Es decir, anticipo, hemos dicho que es antecedente más que consecuente, anticipo el reforzador que va a obtener el modelo que está realizando esa conducta, ¿de acuerdo? Así que si anticipo el reforzador que va a obtener el modelo, entra en juego el primer proceso cognitivo de los dos que hemos dicho que tiene el aprendizaje, y es la atención. Selecciono el modelo que voy a atender, de tal manera que lo que voy a conseguir con esto es discriminar las conductas buenas de las conductas malas, lo que son las conductas relevantes, ¿de acuerdo? Atiendo, y ese es el primer proceso cognitivo para el aprendizaje. Si el modelo recibe el reforzador, esto sería el refuerzo vicario, el reforzador que recibe el modelo, a lo que se llama estímulo de modelado, entonces entra en juego el segundo proceso cognitivo. Y el segundo proceso cognitivo, ya me lo diréis vosotros, porque yo no puedo poner en práctica nada si eso que he atendido no se guarda ¿en dónde se tiene que guardar? En la memoria. Es decir, el segundo proceso de retención de lo que yo he atendido. Si no, difícilmente lo voy a poner en práctica después. Así que ya tenéis los dos procesos cognitivos que juegan en el aprendizaje. La atención, proceso cognitivo de la atención. Este de proceso cognitivo os suena, ¿no? Los procesos psicológicos hay dos tipos, los activadores, que eran la motivación y la emoción, y después los otros 6 restantes eran cognitivos, que eran la atención, la percepción, la memoria, el aprendizaje y los dos específicamente humanos, que son el pensamiento
y el lenguaje. Así que una vez que el modelo recibe ese reforzador, yo lo codifico simbólicamente, lo retengo y me cambia mi estructura mental. Hay una organización cognitiva, lo retengo, aprendo, y aprender significa que mis esquemas mentales cambian. No que entre por un oído y salga por otro, sino que entre por un oído, haga algo aquí y después ya salga por otro, por decirlo de alguna manera. Que cambie algo de lo que yo ya sé. ¿De acuerdo? Esto ocurre mucho cuando oímos una radio concreta o leemos un periódico concreto y oímos esa radio concreta o leemos ese periódico concreto porque lo que dice la radio y lo que dice el periódico encaja perfectamente con lo que nosotros pensamos. Por eso no aprendemos nada. No hay cambio, porque eso yo ya lo pensaba. Entonces sería muy bueno leer el periódico A y después leer el periódico Z, a ver qué dicen de lo mismo. Ahí se produciría un cierto aprendizaje, si no es la pescadilla que se mueve la cola. Oigo esta radio porque este dice lo que yo pienso. Pues vale, pues así puedes seguir toda la vida. Cambia un poquito, después tú lo sumas, hallas la media y sacas tus conclusiones. Porque si no, no cambian los esquemas mentales, siempre estamos con lo mismo. Oigo a las mismas personas que coinciden con mí y digo, pues esto va bien. Cambia un poco y veo otro punto de vista, a ver qué tal, y sacas la media. Así que lo codifico simbólicamente, lo organizo cognitivamente y después, ahora eso sí ya, lo repito. Lo repito si tengo las aptitudes para repetirlo y si tengo, ahora ya sí, si tengo la motivación para repetirlo. Para ejecutar algo necesito la motivación. Para aprender algo necesito atender y retener. Para ejecutar algo necesito las aptitudes motoras para llevarlo a cabo y la motivación. Así que yo, por ejemplo, he aprendido perfectamente bien cómo juega Messi. Yo sé muy bien cómo juega Messi. He estado 20 horas viendo vídeos de ese señor cómo juega y lo he aprendido, he atendido, retenido. Ahora ya solamente me falta ejecutarlo. Lo ejecutaré, no lo ejecutaré porque no es que me falte motivación, que a lo mejor también me falta motivación, pero lo que me falta es aptitudes motoras para... Pero aprenderlo he aprendido. Eso el conductismo no. El conductismo para aprenderlo tienes tú la aptitud motora para realizar, porque si no, no lo puedes aprender. No sé si veis la diferencia o ha quedado claro con estos ejemplos de andar por casa que me he inventado. Así que el resumen es que divide el proceso del aprendizaje observacional en aprendizaje y en ejecución. En aprendizaje ya hemos dicho atención y retención. Y en la ejecución, reproducción motora y motivación. La motivación influye en transformar el aprendizaje en ejecución. Con esto damos un pequeño salto, no salto, sino que nos vamos al tema 8. Vale. ¿Pasamos al tema 8 o hay...? Pasamos al tema 8. Así que el tema 8, seguimos. Está el bloque temático, arriba, génesis de la conducta motivada. Ya digo que tenemos tema 6, tema 7 y tema 8. En el tema 6, una génesis. En el tema 7, otra génesis. Y en el tema 8, otra génesis. Ya digo que la más importante desde el punto de vista de los estudios que se hacen de la eficiencia de un punto de vista u otro, el cognitivismo. Vuelvo a repetir que el cognitivismo no anula lo que hemos visto hasta ahora, ni lo que hemos visto hasta ahora anula el cognitivismo. Simple y llanamente, el cognitivismo
pone el énfasis primordial en las cogniciones, en nuestros procesos cognitivos. Ahí es donde dice, ellos defienden que es lo más importante. El conductismo en otra cosa, los instintivistas en otra cosa diferente. Pero todo en su conjunto es lo que nos da una visión más completa